Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Desde hace más de 300 años, diferentes astrónomos de todo el mundo han recogido sucesos muy raros y extraños vistos por los grandes telescopios que hacían referencia a unas extrañas y numerosas luces vistas en la superficie lunar. Lo interesante de este misterio es la oficialidad de estas crónicas, de estas observaciones. Y de alguna forma se han extendido a lo largo de un montón de décadas y han pasado desapercibidas. ¿Cuál será la causa de la aparición de estas extrañas luces que aparecen constantemente en la Luna? ¿Hay alguien o algo en la Luna y por eso desde el año 72 no se ha vuelto a pisar la Luna? Veréis, esta historia comienza con un hombre, el señor llamado Patrick Moore. Patrick Moore fue uno de los astrónomos más importantes de toda la historia moderna. Con sus más de 70 libros publicados en diferentes idiomas, lo que hizo fue acercar la astronomía a todos los públicos, ya que es una ciencia bastante complicada y este hombre se dedicaba a difundir conocimiento sobre astronomía. Uno de sus artículos más interesantes fue publicado en la revista Science. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de esta revista. Es una de las más punteras del mundo sobre alta tecnología, ciencia, física. Este hombre, en ese artículo, lo que hizo fue recoger más de 1200 casos registrados por astrónomos de todo el mundo sobre luces extrañas que aparecían sin explicación en la Luna. Esta casuística que él recogió se remontaba a 400 años atrás hasta nuestras fechas. Hasta 1978 concretamente. Algunas de las explicaciones que pueden tener estas luces que aparecen en la Luna, obviamente pueden ser totalmente naturales. Se alude, por ejemplo, a actividad volcánica en la Luna, aunque es una mínima actividad, pero existe, que pueden generar gases fluorescentes o emanar algún tipo de lava y esta generar una luz. Pero otras explicaciones que, de las que vamos a hablar ahora mismo, no han podido ser resueltas todavía, porque presentan características muy difíciles de explicar de forma natural, como por ejemplo luces que patrullan zonas, cráteres como el cráter Platón, el más importante de todos, o que patrullan estas zonas durante días o incluso semanas. También hay otras que salen de cráteres y entran, pero como vamos a ver ahora son bastante interesantes. Os voy a hablar de los casos que recoge este informe de Moore, de Patrick Moore. Uno de los más importantes fue el puente de luz. Veréis, el 29 de julio de 1930, John J. O'Neill, un científico que trabajaba en el Herald Tribune of New York, una especie de periódico que trataba estos temas, vio un extraño puente en la superficie lunar, concretamente en la zona llamada Mare Crisium, el mar de la crisis. Este puente de 18 kilómetros nunca había aparecido, o no estaba por lo menos en observaciones anteriores. De la noche a la mañana había aparecido un puente de 18 kilómetros. Claro, al señor John O'Neill esto le pareció algo muy raro, por lo que decidió contactar con otros astrónomos y científicos para que constataran de que eso era bastante raro, había aparecido de la nada. El señor H.P. Wilkins, uno de los mayores expertos sobre la Luna en la época, confirmó ese hallazgo. Eso apareció y no debería estar ahí, ese puente, al igual que Patrick Moore, del que estamos hablando sobre los informes. Los tres científicos observaron que debajo del puente,
surgía una misteriosa luz que no tenía ningún tipo de explicación. Era una luz muy potente que emitía varios destellos durante varias horas. La versión oficial, sobre esa luz, el puente, fue que eran totalmente naturales. Ningún organismo artificial había creado nada de eso, aunque los tres científicos, los tres astrónomos, sospechaban de que había algo más ahí, había gato encerrado, porque no podían explicar de forma natural cómo de la noche a la mañana había surgido un puente que debajo emitía luz. Pero hay más observaciones. Por ejemplo, en 1950, concretamente el 30 de marzo, el astrónomo llamado Wilkins reportó un extraño resplandor ovalado en la zona llamada Aristarchus Herodotus. Es un cráter de la Luna con ese nombre, y lo que pudo ver este hombre fue una luz ovalada que salía de dentro de este cráter que era muy oscuro. El hombre describía, como una luz en la más absoluta oscuridad tomaba un tono de color anaranjado. Y luces anaranjadas fueron también los que vieron, lo que vio el astrónomo llamado Rudolf M. Lippert, miembro de la Asociación Británica de Astronomía y encargado de estudiar concretamente la sección lunar. Este hombre informó el 16 de septiembre de 1953 sobre la aparición de una fuerte luz nuevamente anaranjada que tenía también nuevamente un destello muy intenso y brillante. La única explicación que pudo dar sobre este fenómeno fue que la causa residía en algún tipo de meteorito que había chocado en la zona y había generado esa luz un breve instante. Sin embargo, no se reportó ningún tipo de actividad de meteoritos en la zona, y es más, el propio Rudolf M. Lippert dijo que, esa luz no podía ser un meteorito porque estuvo varias horas atenuando su intensidad y al revés, aumentando su intensidad. Algo que, es muy difícil de explicar si aludimos a un meteorito. Hubo otro suceso, el 30 de octubre de 1963, registrado por el astrónomo John Greenacre. El señor Greenacre informó de una fuerte luz de color rojo en la superficie lunar. El color era tan rojizo que parecía un rubí. Y la explicación que se dio sobre este objeto extraño tan brillante fue que podría tratarse de una emanación de lava del interior de la Luna que se había creado en una especie de balsa kilométrica en la superficie lunar, y por eso ese destello tan potente. Igualmente, al señor Greenacre no le convenció esa explicación, porque el destello también tenía una intensidad que se atenuaba y volvía a hacerse fuerte, cosa rara en la lava. Hubo otro investigador, otro científico llamado John Herschel, y John Herschel es muy importante porque este hombre fue el padre de la astronomía. Este hombre informó en 1783 sobre la aparición de unas extrañas luces que iban en fila, iban en hilera. Lo más curioso de esta fila o hileras de lucecitas era que tenían movimiento, y ese movimiento era correlativo. Las luces de atrás seguían a las luces de delante, pero también fue muy curioso que esta observación la hiciera justo cuando se produjo un eclipse, como si los eclipses dejaran entrever o vislumbrar objetos en la superficie lunar que sin el eclipse no se podrían ver, por el golpe de luz que se le da. Pero años después, concretamente en 1787, el 18 de agosto, John Herschel nuevamente volvió a ver esas hileras de objetos muy luminosos que se movían por la superficie lunar. Y además es muy curioso que esa fila se metiera dentro de unos círculos de color negro que no eran cráteres, o al menos así lo decía John Herschel, y desaparecían junto a los círculos negros al cabo de varios días.
Eso también llama la atención. ¿Qué demonios son esos círculos negros? Y no es el único que vio círculos negros. Luego veremos que hubo otro astrónomo que también afirma haber visto estos círculos. Ahora vamos a ir más atrás en el tiempo. En 1587 se escribió un artículo en el Monthly Notice of Royal Astronomical Society, un artículo sobre la aparición de dos extrañas luces que iban una al lado de la otra y se movían con un margen de varios metros de distancia. Esta observación era muy curiosa porque dejaban una sombra en la superficie lunar, es decir, estaban flotando sobre la superficie. El color de estas luces era, por un lado, blanca para la primera y amarilla para la que le seguía a la primera luz. No se pudo dar una explicación oficial ni natural sobre este suceso, simplemente quedó registrado y fue inexplicable. Y ahora vamos a pasar al mayor misterio sobre las luces de la Luna. Un misterio muy importante que incluso iba a ser el título de este programa, pero lo he hecho un poco más general a pesar de que el grueso de la información está en el llamado cráter Platón de la Luna. Veréis, en 1869, el periódico llamado The Journal of the Franklin Institute, junto a la Sociedad Británica de Astronomía y al profesor Switch de la Universidad de Mayton, en Illinois, vieron durante nuevamente un eclipse una formación inmensa de luces muy pequeñas pero luminosas que salían y entraban del llamado cráter Platón. Se contaba como filas en hilera, nuevamente como las observaciones del señor John Herschel, pero que esta vez se metían y salían de ese cráter. Además, en un periódico de París llamado Le Monde, se informó del mismo acontecimiento, pero realizado por dos astrónomos distintos, dos astrónomos franceses, el señor Haynes y Jens Meyer. Pero es que al cabo del tiempo, concretamente un año después, el 13 de mayo de 1870, 28 luces, y repito, 28 luces, agrupadas en grupos de 4 luces, entraban y salían nuevamente del cráter Platón. Estuvieron haciendo esto durante 30 días, de forma ininterrumpida, y sus luces, cuando se atenuaban, lo hacían también todas las demás. También al revés, cuando aumentaban la intensidad, las 28 luces también aumentaban de forma correlativa la intensidad, algo que también vemos como un patrón en las demás observaciones. Esta fue la observación más extraña e importante de toda la historia sobre el misterio de las luces en la Luna, llegando a contabilizar más de 2000 observaciones por todo el mundo, por astrónomos de todo el mundo, algo que se repitió nuevamente 7 años después. Veréis, en 1877 el profesor Henry Harrison de Nueva York vio el 17 de junio un extraño triángulo luminoso en el borde del cráter Platón. En esa misma noche se vieron nuevamente varios puntos de luz que entraban y salían de dicho cráter. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que hay una abertura en el cráter Platón por donde salen misteriosos objetos luminosos, hacen cosas en la Luna y luego vuelven a entrar? Porque las observaciones son más numerosas de lo que la gente cree. Incluso yo, antes de investigar esto, creía que las misteriosas luces lunares eran observaciones muy puntuales de diferentes personas, pero no. Detrás de todo esto hay un montón de datos e información sobre las luces de la Luna. Y vamos a continuar con un par de casos más sobre las luces de la Luna. Y este caso creo que va a ser también uno de los que más os va a llamar la atención. Veréis, el descubridor del mismísimo Phobos, el señor H.W. Pickering, también descubrió
unas inmensas áreas de color negras en la Luna, como la que os estaba comentando antes. Sin embargo, estas áreas inmensas de color negro cada mes se movían varios kilómetros. Es decir, teníamos masas de color negro que se mueven. El mismo Pickering dijo que, podría tratarse de vegetación que se mueve poco a poco. E insisto, esto no lo digo yo, lo dice el propio W. H. Pickering, descubridor de Phobos, nada más y nada menos. También certificó de la existencia de varios objetos negros que recorrían 30 kilómetros cada 12 días, objetos más diminutos que acompañaban a esas áreas de color negro inmensas que se movían. La ciencia obviamente descarta estos hechos, puesto que, como todos sabemos, la ciencia no acepta la existencia de una atmósfera densa en la Luna, ni tampoco la existencia de vegetación en la Luna. Sin embargo, no pudieron decir un no rotundo al señor Pickering, ya que este hombre es un astrónomo y un científico de renombre. No es cualquiera, no es un mindundi. Y por último vamos a terminar con el ovni que impactó en la Luna en 1958. Ya que un objeto que iba a una velocidad de 37.000 km por hora impactó en la superficie lunar. Y este hecho fue recogido por Rusia, América y también por el Reino Unido. Cuando se dispusieron a analizar y a observar con los telescopios qué objeto había caído ahí, para obtener datos científicos, valores científicos, lo que observaron fue una extraña emanación de radio. Es decir, no es que observaban algo con el telescopio, sino que los aparatos desde tierra habían registrado señales de radio que procedían de ese objeto que había impactado contra la Luna. Esto recordó a los científicos de que hace un par de años atrás, en 1956, la Universidad de Ohio también recibió una señal de radio, pero del interior de la Luna. Y esta señal de radio fue catalogada como inexplicable porque dentro de la señal habían patrones que parecían indicar que se trataba de claves cifradas. Pues esa frecuencia era casi idéntica a la del objeto que impactó contra la Luna. Y todos estos datos que os he mencionado, existen, se pueden comprobar, y la verdad es que dejan a uno helado, porque mucha gente no, incluso yo me incluyo, no tenemos ni idea de lo que se ha registrado en la Luna. Con un telescopio o incluso con una cámara de zoom potente podemos estar y pasar las noches mirando la Luna. E incluso es posible que registremos algún tipo de luz como lo hicieron los pasados astrónomos. Creo que es un dato importante por el que el ser humano no volvió a la Luna después del año 72 y que existe algún tipo de censura sobre inteligencias extraterrestres que conviven en la Luna. Esta vez, en la sección libros recomendados, voy a recomendar el libro más preciso y exacto sobre este tema, el libro del cual también he recopilado cierta información para hacer el tema de las luces de la Luna. El libro se llama La Luna, una misteriosa nave espacial, escrito por Don Wilson. Este libro es antiguo, es algo difícil de encontrar, pero quien lo encuentre va a tener una piedra angular sobre un montón de datos que avalan de forma científica que la Luna podría ser un satélite, una máquina artificial. Iré sacando datos porque estoy leyendo el libro, estoy haciendo varios informes y iré haciendo varios videoprogramas sobre este libro porque lo que hay aquí es algo que no se ha contado todavía en muchos canales del misterio. Y yo creo que es una información muy importante sobre este tema.
Y lo dicho, os dejo aquí este libro por si lo podéis encontrar. Incluso a lo mejor existe una versión en PDF de La Luna, una misteriosa nave espacial, con aporte y soporte científico. Y dicho esto, aquí acaba este videoprograma. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. En Internet, muchos son los que están especulando sobre la existencia de vida en Marte, la censura de la NASA sobre este aspecto y sobre todo una historia muy